Están presentes en esta jornada el intendente Carlos Salvático, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Cristina de Cuadrado, el doctor Joaquín Ibarra, secretario de Gobierno, el doctor Adrián Fernández, director del Hospital Municipal Raúl Dobric, la doctora Susana Frattari, quien es hoy la invitada y que nos va a brindar esta charla a todos los presentes, es la directora del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. También le damos la bienvenida a los representantes de las distintas instituciones educativas de la localidad y a los miembros del equipo de salud del hospital que también hoy nos acompañan. Muchos de ustedes muchas veces quieren donar sangre, órganos, o en este caso médula, y no saben a dónde concurrir. De ahora en más, a partir de este sábado 14, que es la primera colecta anual de sangre, todos aquellos que vayan van a poder tomar también la decisión oportuna de querer donar también médula ósea. Para eso hemos traído a la doctora que tiene una vasta experiencia en el tema y que nos va a hablar de lo que es en realidad la donación voluntaria de médula ósea. Muchas gracias. Les voy a hablar de donación de sangre, que ya otras veces algunos habrán escuchado, que ya hemos hablado varias veces, sino que vamos a hablar del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, que comúnmente decimos donación de médula ósea, pero ya van a ver por qué ese es solo un medio, la médula ósea. Se llaman células progenitoras. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en el interior de los huesos largos. No tiene nada que ver con la médula espinal, que ustedes conocen, que es el sistema nervioso central, que está en la columna. Esto otro está en los huesos largos del organismo. Y es un tejido que se renueva en forma permanente. ¿Qué son las células progenitoras? La médula ósea, que para que ustedes se ubiquen les voy a decir qué es. ¿Vieron cuando ustedes comen puchero? El caracú del puchero, esa es la médula ósea. Eso tan rico, por lo menos para mí, esa es la médula ósea. Entonces, ¿qué hace esa médula ósea? Produce estas células progenitoras hematopoyéticas que se llaman, ¿por qué progenitora? Porque es la primer célula. Hematopoyéticas, ¿por qué? Porque a medida que estas células salen de la médula ósea y pasan a la circulación, comienzan a madurar y a transformarse en elementos de la sangre. A partir de estas células progenitoras se van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a donar, estas células progenitoras. Por lo menos nos vamos a comprometer para hacerlo cuando alguien lo necesita. Se puede donar médula ósea solamente cuando uno está con vida. No es lo mismo que la donación de otros órganos, que uno se inscribe en la municipalidad para ser donante de órganos. Esto no, esto es algo que se comparte como la sangre. Se dona en vida compartiendo nuestro estado de salud. No importa qué parentesco tengamos con el donante. Lo mismo, seamos parientes o no, podemos recibir esas unidades. Y si la persona que va a donar es un familiar, puede hacer tantas donaciones como se requieran, porque como ya les dije, la médula ósea se renueva en forma permanente. Y si es una persona que no es familiar, solo se hacen 2 extracciones que se hacen en el mismo momento y después no se los vuelve a llamar. Entonces, ¿cómo hay que ser para ser donante de médula ósea? Como dice ahí, lo que tienen que hacer es ir y donar sangre a algún centro de extracción. Por eso ahora el sábado lo vamos a hacer en el hospital de Pozo del Molle. La gente va, dona sangre y a través de esa donación se le saca una muestrita más, que son 3 mililitros, ustedes ni van a sentir nada, un poquitito más de lo que donan, y esa muestra se envía al INCUCAI. Ahí se le hacen los estudios inmunológicos que se llaman de HLA. Eso se guarda en una base informática que participa de un registro nacional de donantes de médula y a su vez integra un registro mundial. Es decir, que nosotros podemos recibir médula
de cualquier persona que sea compatible con nosotros, sea de Córdoba, de cualquier lugar del país o del mundo. Se sacan las unidades y se envían. Bueno, ¿qué se necesita para ser donante de médula? Lo mismo que necesitamos para ser donantes de sangre. Hay una diferencia que es que tenemos que donar sangre, si no, no nos podemos registrar como donantes. La edad. Para donar sangre tenemos que tener entre 18 y 65 años. Para donar médula tenemos el límite de los 55 años. ¿Por qué? Para que no quede esa base informática durante tantos años y después cuando venga el momento de donar la persona no lo pueda hacer. Por eso se toma el límite de los 55 años. Lo mismo que para donar sangre necesitamos pesar como mínimo 50 kilos y se llena una ficha en donde van todos los datos personales de ustedes y datos de contactos. Entonces, cuando se necesita que ustedes sean donantes, se los llama por teléfono. Y ustedes tienen que ir acá en Córdoba al hospital privado y ahí le hacen la extracción. Eso es totalmente gratuito y está a cargo del INCUCAI. Es público, como dijo el locutor recién, y gratuito y para todos. ¿En qué casos está indicado? Él les dijo, los primeros beneficiarios de estas células progenitoras hematopoyéticos son los niños, porque los que más se realizan trasplantes en los niños que tienen leucemia. También en casos de aplasia de médula ósea, es decir, que la médula ósea está, pero no está funcionando, y otras enfermedades como la talasemia y otras enfermedades inmunológicas. Bueno, estas células, de las cuales yo les estaba hablando, las células progenitoras hematopoyéticas, ¿de dónde las podemos obtener? De 3 lugares distintos. Los podemos obtener directamente de la médula ósea. Las podemos obtener de sangre periférica, porque después que salen de la médula, circulan por nuestro organismo a través de las venas y las arterias, o del cordón umbilical. Esos son los 3 lugares de los cuales podemos obtener estas células progenitoras. ¿Qué se hace? En general, lo que se hace es poner en condiciones al paciente para que reciba el trasplante. ¿Qué se hace? Se hace una sesión en el paciente de quimioterapia o de radioterapia para eliminar todo el tejido enfermo que tiene esa persona. Y luego se hace el trasplante de estas células progenitoras, que es igual que una transfusión de sangre. Igual, va en una bolsita y se hace el trasplante al receptor. Entonces, hay 2 tipos principales de trasplantes. Los trasplantes pueden ser autólogos, que es cuando estas células progenitoras provienen del propio paciente. El paciente no está en tan malas condiciones, tiene parte de su médula que está funcionando bien, entonces se estimula para sacarle a él mismo la médula y trasplantársela. No es lo que más se utiliza. Lo que más se utiliza es el trasplante halogénico, que es recibir esta médula de cualquier otra persona. Esa otra persona puede ser familiar o no parental, que se llama. O sea, puede ser un familiar nuestro o puede ser alguien que ni siquiera conocemos. ¿Qué probabilidad tenemos de encontrar un donante compatible con nosotros dentro de nuestra población? Para estudiar a la gente que integran, digamos, la familia, se estudian solamente a los hermanos. Las personas más parecidas a nosotros son nuestros propios hermanos. No se hace el estudio ni a los padres, ni a los hijos, ni a los tíos, los hermanos. ¿Qué posibilidades tenemos de encontrar un donante compatible en nuestros hermanos? Es del 25%, de 1 en 4. Es muy bajo, porque si yo tengo 9 hermanos, bueno, tengo una altísima más posibilidad, pero si soy hijo único, tengo 2 hijos o 3, cada vez es más difícil. Entonces, ¿qué nos plantea esto? Nos plantea graves problemas asistenciales, porque la gente está enferma, necesita para seguir viviendo de un trasplante y no lo tenemos porque no encontramos a nadie compatible. ¿Y eso qué genera?
grandes movilizaciones. Ustedes lo habrán escuchado, yo no sé si acá han tenido algún caso de leucemia ustedes, ¿no? Hace muchos años. Bueno, hace mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando surge alguien del grupo, digamos, de la comunidad, que necesita de un trasplante, empieza a aparecer en la televisión, en la radio, se necesitan donantes y no los vamos a encontrar, porque es muy difícil. La única forma de encontrarlos es inscribirlos en el registro y alguien de esta ciudad, de este país, de este mundo, va a ser compatible con nosotros. Entonces, si todos nos inscribimos, va a ser mucho más fácil conseguir estas células progenitoras para hacer el trasplante.